la paz del Señor Jesucristo esté morando en la vida de todos ustedes. Que el Señor bendiga a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a su canal Un Contenido Sin Malicia. Hoy vamos a estar hablando un punto muy importante. Es que si todavía en este tiempo hay profetas, ¿qué pasa con los profetas y dónde están esos profetas? Para eso vamos a leer un versículo bíblico que está en el libro de Amós capítulo 3 versículo 7. Dice la palabra del Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando analizamos el texto podemos ver que hay secretos que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, tiene que transmitir a ciertas personas, ciertos profetas que estén en el secreto con Dios. Porque para recibir secretos de Dios hay que estar en el secreto con Él. Pero ahora el versículo da algo muy importante. Dice: porque no hará nada Jehová sin que antes lo revelen su secreto a sus siervos los profetas. La palabra nada hará es un tiempo que está en el futuro. Quiere decir que para este tiempo todavía Dios tiene profeta. Todavía hay gente que recibe palabra de Dios, palabra verdadera, palabra genuina. En la Biblia, en Jeremías capítulo 23, versículo 21, dice: Dios, o hace un reclamo Dios, que dónde estaban sus profetas, que dónde estaban cuando Él estaba teniendo una palabra de corrección para el pueblo, pero el pueblo estaba errado, el pueblo estaba yendo por un camino contrario a lo que es el camino de Dios. Y Dios hace un reclamo: ¿dónde están esos profetas? ¿Dónde estaban las personas que Él quería que estuvieran en el secreto? Número uno, un profeta es enviado de parte de Dios, o era enviado de parte de Dios en la antigüedad para corregir al pueblo. El profeta no era querido, el profeta no era aceptado, pero era enviado de parte de Dios porque Dios le confiaba una palabra a este profeta. Es decir, que si en la actualidad todavía hay profetas, como nosotros creemos y lo dice la Escritura, que todavía hay profetas, hombres que reciben mensajes de parte de Dios para una nación, para un pueblo, aún para una iglesia, es un mensaje de parte de Dios. Este hombre tiene que tener la valentía de saber conducirse en el mensaje de Dios, saber dar la información genuina, real, de lo que es el mensaje de Dios. Un profeta tiene que entender que no va a ser muy querido, que no va a ser muy aplaudido, que no va a ser aceptado, sino que va a ser juzgado, va a ser criticado, va a ser murmurado, porque lleva una palabra verdadera. La palabra del Señor es una palabra fuerte. El mismo Pedro reconoce esto ante Cristo. Pedro dice: pero maestro, dura es esta palabra. Pero el Señor Jesucristo le dice: bueno, Pedro, si tú quieres también te puedes ir. Mas Pedro dice: pero ¿a dónde iremos, Señor, si tú solo tienes palabra de vida eterna? Pero la pregunta es: ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están estos profetas? ¿Dónde están los profetas de los que hablan la Biblia? De los que la Biblia dice que están en el secreto, que tienen esa palabra de revelación directamente de parte de Dios. Hermano, sinceramente le digo que estos hombres están todavía en la tierra. Hombres que están separados, hombres que están buscando a Dios en secreto. Muchas veces estos hombres están en la misma iglesia y son los que tienen la verdadera palabra de Dios, pero desafortunadamente hay pastores que lo han sentado, hay pastores que lo han catalogado de loco, hay pastores que los tienen en una banca sentado, mientras hay líderes que están ministrando el día a día en las iglesias, líderes secos, líderes dañados, líderes que han apagado el Espíritu Santo de Dios, pero son los que dan lo que el pueblo quiere escuchar. En cambio, los hombres de Dios, los que están sentados en la banca, son los hombres que tienen la revelación, pero los hombres que a la iglesia no les conviene que hable. Mi alma adora a Dios. ¿Por qué? Porque son los hombres que ellos dicen que van a herir el pueblo, pero la palabra que Dios determina no hiere, la palabra que Dios determina no marca, sino que la palabra de Dios, aunque sea muy fuerte, va a ser para restauración, para edificación y a la final para una salvación, porque es el fin que Dios quiere, que el hombre se arrepienta de su mal camino y llegue nuevamente genuinamente a los caminos del Señor. Están esos profetas, hombres que están separados, buscando en ese secreto la revelación dispuesta o directa para dársela
al pueblo. Estos hombres, hermanos, sí están, muchas veces usted no lo ve en redes sociales, no lo ve en tarima, no los ve por allí haciendo propaganda, porque saben y entienden que su deber es agradar a Dios y no a los hombres. Que hoy en día necesitamos de un profeta, porque no puede llegar un profeta a una nación a hablar de bendición, hablar de prosperidad, hablar de que Dios va a bendecir y engrandecer una nación, si la nación cuya cabeza, alabado sea Dios, es un hombre perverso, un hombre que va en contrariedad a lo que Dios quiere que el hombre vaya, a lo que Dios quiere que el pueblo vaya conforme a su voluntad. Es decir, que un profeta, de acuerdo a lo que dice Jeremías capítulo 23, que profetas que se levantaban hablando de su propio corazón. Jehová decía en su palabra, dice en su palabra, no fui yo que los envié. Ellos fueron con palabras que estaban en su propio corazón para dar esperanza a un pueblo, una esperanza vana, porque cuando Dios manda hablar que viene juicio, el juicio ciertamente va a venir si el pueblo no toma un arrepentimiento y un convertimiento, alabado sea Dios. Pero cuando Dios establece una palabra de prosperidad sobre alguien, es porque verdaderamente esa persona, ese pueblo o esa nación está caminando conforme a los parámetros establecidos por Dios. Hay muchas confusiones en estos días, hermanos, acerca de lo que son profetas. Muchos dicen que no hay profeta ya, sino que es un espíritu de profecía que está en la boca de muchos hombres de Dios. En lo personal, yo creo que sí hay profeta, porque la Biblia lo establece. No hará nada en Jehová de los ejércitos, no hará nada sin que antes lo revele a su siervo los profetas. Creemos en los profetas, creemos en la profecía y más. Creemos que Dios tiene hombres en el secreto. Creemos que Dios todavía tiene palabras para naciones. Dios todavía tiene palabras para iglesia. Dios todavía tiene palabras para pastores. Y es necesario que levante el don profético en estos últimos tiempos. Hay una diferencia entre un evangelista, un pastor, un maestro a un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta siempre va a ser más señalado, siempre va a ser más juzgado, siempre va a ser más criticado que otro ministerio, porque se va a levantar a decir la verdad establecida por Dios. Sin más nada que acotar, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que este corto mensaje sirva de edificación para ustedes. Dios les bendiga.